Bienvenidos a Certifica, el podcast de EQA sobre el mundo de la certificación de empresas. Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Certifica, el podcast de EQA. Hoy vamos a contar la experiencia con la verificación de certificados de ahorro energético de la empresa Creara. Creara es una ingeniería y consultora especializada en eficiencia y gestión energética, energías renovables y mercados energéticos, que ayuda a sus clientes a tomar la decisión más adecuada respecto a medidas de ahorro y eficiencia energética a implantar. Para hablar de la verificación CAE, hoy participan en Certifica Rodrigo Morell, director general de Creara, y Clara González Pedraz, responsable de la unidad de energía en EQA España. Buenos días a los dos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Marta. Pues para empezar hoy, Rodrigo, lo primero agradecerte la participación en nuestro podcast y después no sé si quieres ampliar información sobre Creara, contar detalladamente a qué os dedicáis. Bueno, como has comentado, en Creara tratamos de ser el socio de las empresas que como tal consumen energía, son más o menos intensivas en consumo de energía y ayudarles en su proceso de intentar consumir menos energía, descarbonizarse y ser más competitivas al fin y al cabo. Rodrigo, vosotros habéis verificado expedientes CAES. Cuéntanos qué importancia tienen estas verificaciones en la actualidad y también cuáles son los beneficios de verificar los certificados de ahorro energético. Bueno, como dices, nuestro rol en el sistema CAES es ser sujeto delegado y, por tanto, un poco el intermediario que puede tratar de convertir ahorros de empresas finales en créditos CAE, en CAES, que luego adquiera un sujeto obligado para contribuir al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Y como tal, para convertir esos ahorros en CAES es crucial la verificación. Y por tanto, en estos primeros meses de vida del sistema, el que las primeras verificaciones salgan favorables y además podamos entender cómo es el proceso de la verificación, qué tiempos lleva, qué información requiere, qué dedicación requiere de nuestra oficina técnica, etcétera, pues es clave. Nos está sirviendo muchísimo para poder, al fin y al cabo, arrancar una práctica, una línea de negocio. Rodrigo, pues cuéntanos cómo ha sido vuestra experiencia con EQA España en este proceso de verificación. ¿Cómo os habéis sentido? Pues la verdad es que ha sido muy positiva. Estamos arrancando, estamos haciendo las primeras verificaciones. En el sistema hay dos tipologías de proyectos, los proyectos que funcionan mediante fichas estándar y los que son singulares. Hemos hecho verificaciones de los dos tipos. Unas tienen unos tiempos y otras tienen otros y nos ha permitido pues conocer un poco cómo podemos operar en cada tipología de medida. Y lo cierto es que yo creo que lo importante en un proceso de verificación es que haya una comunicación fluida, que entre todos consigamos resolver las dudas que se generan, que a día de hoy son muchas, para todos, también para vosotros como verificador, incluso el propio ministerio tiene sus dudas o sus matices que aclararse y yo creo que en ese sentido estamos trabajando bien, la comunicación es fluida y en general nos hemos sentido arropados, sobre todo porque todos apuntemos en la misma dirección y es que cumpliendo con lo que pide el sistema, las verificaciones sean favorables. Pues vamos también a hablar con la responsable de la unidad de energía de EQA España. Clara, buenos días. Desde el punto de vista de EQA, de la entidad de verificación, cuéntanos en qué consiste este proceso de verificación CAE. Buenos días, Marta. Pues el proceso de verificación es muy similar en distintos ámbitos, en cambio climático o incluso validaciones de NSH que también hacemos porque sigue la misma norma, que es la 17.029. Y una verificación al final es una evaluación, ¿no?, que se realiza para comprobar que los datos que te están presentando son
veraces, ¿no? La veracidad de esos datos y de la información que soporta esos datos, ¿vale? Y también que es verosímil esa información, porque el papel al final lo aguanta todo. Entonces, para eso contamos con personal experto que valora las actuaciones, en este caso de eficiencia energética, y comprueba que toda esa información que da soporte a esos datos de certificados de instaladores, de cálculos, de mediciones, pues tiene una lógica y una verosimilitud con la instalación de la que se trate. Entonces, un poco la verificación consiste en dar, digamos, fe de un dato que se ofrece, en este caso de ahorro energético final, de un cálculo final que ha sido realizado conforme a la normativa del Ministerio y a las reglas que se establece, por ejemplo, en el caso de singulares, en el protocolo IPMVP, y que ese dato está por debajo de una determinada incertidumbre que nos marca que nos marca ENAC, en este caso la Entidad Nacional de Acreditación, y que nosotros verificamos que ese dato en concreto a partir de 50 megavatios tiene una incertidumbre inferior al 2%. Y teniendo en cuenta esto, el verificador, con toda su capacitación técnica que tiene, pues tiene que decidir si ese cálculo está bien hecho, sigue las reglas establecidas, y si hay una documentación que soporta, ¿vale?, entre fichas técnicas de equipos, certificados de calibración, certificados de instaladores, etcétera, software que permitan que nos lleven a ese cálculo, etcétera, nos da soporte a ese resultado final de ahorros. Las verificaciones, como ha dicho Rodrigo, son diferentes. Las hay de actuaciones estandarizadas, que son más sencillas, son fichas de un catálogo, que bueno, es una fórmula de cálculo ya prehecha por el Ministerio y una documentación que ya nos pide el Ministerio. Y luego hay actuaciones singulares que, como he dicho, seguirían, son más de sector industrial, aunque hay diferentes sectores, puede haber en terciario, en residencial, en agrícola, en transporte, pero las actuaciones singulares llevan una metodología de cálculo particular de cada actuación, pero que siguen unas reglas de seguimiento y medición y verificación de ahorros que se consideran internacionales, como el protocolo IPMVP. Y bueno, pues lo que requieren son mediciones antes y después, calibración de equipos, etcétera, establecimiento de línea base en función de unas variables que puedan influir o ser significativas en ese consumo energético del que se esté calculando el ahorro, etcétera. Entonces, el verificador va a comprobar todas esas cosas. En el caso de actuaciones estandarizadas no tendrá que hacer una visita in situ, y en el caso de actuaciones singulares sí. Entonces, las actuaciones singulares pues siempre son más complejas de verificar. En el caso de Creara, verificamos nuestra primera actuación singular verificada, que fue para un sujeto obligado, que era Nexus. Creara fue un poco el agente que realizó todos los cálculos y nuestro interlocutor principal en esta verificación. Y bueno, pues fuimos aprendiendo todo realmente en este primer caso, y bueno, y también aprendemos con las administraciones, porque luego estas verificaciones nos tenemos que dar cuenta que tienen que pasar por un gestor autonómico y por el Ministerio. Entonces ellos también imponen sus requisitos. Por ejemplo, el tema de mediciones, después de implantar la actuación singular, no hay nada escrito, no se sabe cuánto tiempo de medición. Entonces, bueno, pues un poco puede haber disparidad de opiniones, pero bueno, lo importante es, como decía Rodrigo, remar todos a una, en el sentido de dar fe y lograr verificar que ese cálculo del ahorro es veraz y está bien hecho, y bueno, y que sumen a los ahorros energéticos con los que España quiere contribuir a los objetivos de Fit for 55, en este caso, que tiene con la Unión Europea.
Y teniendo en cuenta que hay distintas actuaciones, ¿cuánto suele durar? ¿Cuánto puede durar el proceso de verificación? No sé si puedes adelantar también o dar una pista de si hay un coste estipulado. Dura de manera diferente. Las fases son siempre las mismas. Hay una fase de estudio documental y una fase de verificación. En el estudio documental ahí se comprueba toda la documentación, incluyendo el cálculo, y una cosa muy importante que es el convenio que tiene que firmar el sujeto obligado delegado con el ahorrador, el propietario del ahorro por el que se le cede los ahorros. Y en ese estudio documental ya establecemos un análisis de riesgos de la verificación. Y de ahí se hace la verificación in situ, donde ya se comprueba dato por dato y se comprueba esta veracidad de datos. Entonces, ¿cuánto dura esto? Pues se analiza a raíz de un cuestionario de datos, que nosotros pedimos unos datos en la petición de oferta, ¿vale? Cuando nos solicitan una oferta, solicitamos unos datos. Y entonces ahí sabemos un poco el volumen del trabajo, qué complejidad tiene, qué riesgo puede tener, etcétera. Y bueno, pues en función de eso establecemos unas jornadas de trabajo y un equipo verificador. La competencia del equipo verificador va a ser diferente en función de que sea singular o estandarizada, y también va a ser diferente en función del riesgo que tenga esa verificación o de la complejidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues en función de estas cuestiones se establecen unos costes de verificación, pero tampoco es muy variable, no se puede dar tampoco un coste medio, por decirlo así. Pues si os parece bien, para terminar vamos a recordar que en nuestra web están disponibles los datos de contacto de la unidad de energía de ECUA España, por si alguien interesado quiere contactar. Muchísimas gracias a los dos, Rodrigo, Clara, por participar en Certifica, el podcast de ECUA. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un saludo. Gracias.